quisiera dejar en claro que los grupos de trabajo hacen el estudio, proponen, pero es el pleno al final el que tenemos que verlo, analizarlo y decidir, ¿no? O sea, traerlo como un tema más de trabajo, pero no como... En fin, gracias. Para precisión, acá tiene la palabra también acá el asesor del CEDIS, quien tiene un documento incluso que ha venido coordinando con todos los integrantes de la comisión, que es Alberto Vázquez, del SODIS. Tiene la palabra el licenciado Luis Miguel. Sí, bueno, antes de la reunión intercambiamos un correo electrónico con el señor Alberto Vázquez, justamente sobre el tema de los grupos de trabajo, y él nos adelantó, claro, que las dudas que él tenía sobre si esto podría funcionar o no, y más bien aprovechó para señalar que lo que le parecía central que debería trabajarse eran tres temas. Un primer tema, que es un estudio sobre el marco normativo, es decir, sobre el Código Civil y normas complementarias, que él considera que con los aportes que se han realizado de parte del estudio Checopar, de la Universidad Católica, y el estudio que él mismo ha realizado, considera que es algo que está relativamente bastante avanzado. Un segundo estudio sobre las prácticas que restringen la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, prácticas judiciales, notariales, administrativas, el cual se ha trabajado a medias. Y un tercer estudio, que sería un estudio sobre legislación y prácticas comparadas en materia de apoyos para el ejercicio de capacidad jurídica, incluyendo la toma de decisiones, el cual que habría que empezarlo casi sobre cero. Entonces, estos tres estudios, según la opinión de Alberto Vázquez, funcionarían como insumos que nos ayudarían a visualizar cuál es la materia en la cual orientar los debates de la comisión y ya aterrizarlos en los procesos de reforma. La segunda consideración que quería hacer solamente de tipo aclaratorio es que en el momento en que nosotros hemos puesto capacidad legal, lo consideramos como sinónimo de capacidad jurídica, sobre todo viniendo que el texto original en inglés es legal capacity, ¿no? Que en la traducción en castellano en algunos momentos se habla con capacidad jurídica, pero en otras de capacidad legal. Gracias. Tiene la palabra la representante del CONAIS. Sí, presidente. Sí, realmente un poco estaba referido al tema que acaba de explicar Luis Miguel y que es propuesta de Alberto, que me parece muy interesante, porque nosotros también habíamos considerado como CONADIS, es más, está en nuestro plan operativo de la dirección de mi área, un intercambio de experiencias internacionales latinoamericanas con respecto a cómo se vienen aplicando estos ajustes razonables en los sistemas y en los códigos y en el proceso, porque la ley dice que el Código Civil regula los ajustes razonables. Entonces, nosotros ya habíamos pensado, nos parece muy buena los aportes de Alberto, ¿no? ¿Alguna intervención más sobre el tema? Los dejo a consideración lo aprobamos con cargo de redacción o lo transcribimos al limpio y en la siguiente sesión lo aprobamos. Acá el representante de las universidades tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, en realidad yo estaría de acuerdo en aprobarlo, dejando pendiente una discusión ulterior, y quiero más bien destacar, a pesar de que la redacción no sea equivalente, la coincidencia entre la propuesta que se nos ha transmitido desde el representante que está en Ginebra y la propuesta de quien hoy día está sustituyendo a la congresista Rosa Mavila, porque
En el fondo, me parece, los dos grupos, deberían ser solamente dos grupos de trabajo. Si es que nos fijamos con atención, en los tres que se proponen en el esquema de la congresista Rosa Mavila, el estudio de la capacidad jurídica, tanto en la Constitución como en el Código Civil, es siempre un estudio de perspectiva normativa, como dijo Luis en su intervención. El estudio de las prácticas restrictivas, por el contrario, es más pragmático y es algo en lo que, por ejemplo, se ampliaría el trabajo de la representación del Poder Judicial, porque el Poder Judicial interviene tanto en la parte normativa como en la parte de conocer las facilidades que se necesitan para que los tutelados en la misión legislativa que tenemos tengan los reconocimientos normativos que se requieren. Y en cuanto al estudio de la legislación comparada en materia de derechos de las personas con discapacidad, esto vuelve a integrarse siempre al estudio de las reformas necesarias en materia de capacidad de nuestro propio Código Civil y Constitución. Entonces, yo repito, soy de la idea de que no habría inconveniente en aprobar esto y comunicarle más bien al representante ausente el día de hoy que su perspectiva, aunque no coincida en la redacción, puede ser tranquilamente encaminada a lo que aquí se propone. Sí, bueno, aunque nos estamos saliendo de la agenda, o perdón, del punto de la agenda donde el grupo de trabajo lo vamos a tocar después, que es importante para definir cuántos grupos y específicamente qué temas o qué tema para ello. Bueno, volviendo a lo que es el plan de trabajo, ha habido varios aportes, sugerencias, observaciones. Para ir ya a votación, el representante alterno de Álamo. Buenas tardes. Quisiera señalar un elemento que me llama la atención del plan de trabajo. En el numeral 1.2, y bueno, en general en todo el plan de trabajo, se subraya la herencia de la tradición griega y romana. ¿Okay? Y bueno, se supone que la convención trata en su esencia de, digamos, la apuesta por el respeto de la multiplicidad sobre una base de amplia igualdad. Entonces, cabría recordar los tratos que dentro de la cosmovisión andina se le recibe la persona con discapacidad y en especial la persona con discapacidad mental, teniendo en cuenta que miradas sobre ese tema han tenido autores tan esenciales en la historia del Perú como José María Arguedas, quien, por ejemplo, al OPA, que es la persona con discapacidad intelectual, lo incluye como un igual. Entonces, si estamos hablando de una convención internacional que apuesta por la inclusión, por una amplia inclusión, tendríamos que también, digamos, al momento de redactar esta introducción que propone la señora de mi costado, tendríamos que recordar esos aportes, ¿no? ¿Ves? Esa es mi idea. Sí, si alguna intervención más, estamos tomando todos los apuntes. La representante de Álamo. En Álamo tenemos una gran preocupación por los adultos mayores que no han sido tomados en este párrafo. Entonces, nos atreveríamos a sugerir de repente originar un numeral 1.11 con el siguiente texto. Las personas adultos mayores son con deficiencias físicas o mentales que les genere un tipo de discapacidad jurídica están incluidos en el esquema general del plan de trabajo de las sedes. No sé si eso se podría originar un nuevo numeral que sería el 1.1. Tener en cuenta a las personas adultas mayores con discapacidad. Bueno, referente al adulto mayor, yo pongo a consideración de los integrantes, sí ameritaría colocar, porque dentro del adulto mayor también hay dos categorías, ¿no? Los de la tercera edad y los de la cuarta edad, mayores de 85 años.
porque en el caso puntual es sobre la capacidad jurídica. Me permite, señor presidente, no es tanto nuestra preocupación por cuestión de edad, sino por discapacidad. Hay un número grande de personas con adultos mayores que debido justamente a algún tipo de deficiencias, que eso sería ya lo médico, deficiencias mental o física, pero algunos de ellos llegan a ser personas con discapacidad por las barreras que encuentran en la relación con la comunidad. O sea, estamos hablando puntualmente no tanto de edades, sino que hay un grupo de adultos mayores que no por la propia cuestión, temas propios de la edad, enfermedades, etcétera, que eso sería ya cuestión de MINSA, digamos, atención en salud, pero hay un grupo de personas con discapacidad que justamente por deficiencias que esas enfermedades les originan, entonces ya entran al grupo de personas con discapacidad. Tenerlas en cuenta. Gracias. Bueno, se recoge el aporte también relacionado, más que edad, las secuelas, consecuencias que la discapacidad, es cierto, se puede adquirir antes de nacer, nacido, de joven, de adulto, en fin, uno lo adquiere en cualquier momento, es impredecible, nadie está libre de adquirir, ya sea por una enfermedad, un accidente, en fin, distintos factores de la vida. Pongo a consideración de todos los integrantes, tal cual consta en grabación, sobre las intervenciones de ustedes para ponerlo con cargo a redacción, para someterlo a su aprobación, este plan de trabajo, o en su defecto, la siguiente sesión, ya plasmándolo a limpio. Pongo a consideración de los integrantes para someter la votación. La representante CONAIS. Sí, señor presidente, yo creo que deberíamos ir a la aprobación con cargo a redacción, ¿ya? Pero sí deseo sugerir que sean tomados en cuenta estos grupos de trabajo que ha hecho la propuesta del señor Vázquez, porque aquí estaríamos ya focalizando y estableciendo qué es lo que necesitamos para que la comisión pueda tener unos juicios valorativos que permitan enriquecer la propuesta de la reforma del Código Civil. Pienso de que sí sería interesante. Ahora, mi pregunta, señor presidente, es, si bien es cierto, esos serían grupos de trabajo que tendríamos que hacerlo desde las comisiones, pero se podría contar con algunos expertos externos para poder enriquecer este trabajo, porque es un trabajo demasiado importante y muy especializado. También es que abarca trabajo de campo, no solamente una investigación, sino también una evaluación en su momento determinado de cómo se viene dando la situación en el Perú en materia del ejercicio y goce de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, efectivamente, se tiene que contar con la gente especializada, gente experta. Tendremos que ver mecanismos para comprometer a otros organismos multilaterales, en este caso quienes vienen trabajando dentro de la Convención Internacional de las Naciones Unidas para los Derechos de la Persona con Discapacidad, asentado aquí en el Perú. Tenemos gente, contactos de la OEA, del Banco Mundial, pero la peor gestión es la que no se hace. Ya se ha conversado, lo que no tenemos todavía en claro es el grupo de trabajo. El grupo de trabajo para poder seguir viendo. Incluso hay organismos, por ejemplo, la Católica, que muy bien hay trabajos que lo vienen haciendo de manera detallada. Lo que sí nos gustaría ya definirlo, pero este es en la segunda etapa. Primero, entonces, ponemos a consideración la propuesta del CONADIS, lo sometemos a votación con cargo a redacción, después de esta para tocar también ya lo que es los grupos de trabajo. Los que están de acuerdo con... Tiene la doctora la palabra. Sí, solamente para estar de acuerdo con lo que dice el doctor, el representante de la ANR, porque en realidad sí, lo que dice Beto es prácticamente lo que hemos propuesto nosotros. En sí, la primera propuesta de Beto está en nuestra segunda propuesta. El segundo punto de Beto está en nuestra tercera propuesta y el tercer grupo de trabajo que sería es el primer grupo de trabajo que nosotros proponemos. O sea que en realidad es coincidencia.
Entonces yo creo que serían 3 grupos de trabajo. Sí, como le decía, para ir por partes, tal cual está nuestra agenda. Dentro de la orden del día, primero es el plan de trabajo, después de ello ya viene la conformación de grupos de trabajo. Ahorita yo lo que quiero y estamos sometiendo a votación es sobre el plan de trabajo con cargo a redacción de los aportes. Los que están de acuerdo con el presente plan de trabajo con cargo a redacción, siendo aprobado por unanimidad, pasamos al punto 2 de la agenda sobre la conformación de trabajo. Dentro de la conformación de trabajo tenemos en todo caso propuestas de la doctora Rosa Mávila, del SODIS, mediante Alberto Vázquez, así, bueno, en el caso de la comisión CEDIS también de todas maneras ha propuesto 3 grupos de trabajo al cual se les ha repartido en estos instantes la copia. Lo que sí ya un poco concretizando en el caso de Alberto Vázquez y también ahora lo que nos está facilitando de la congresista Rosa Mávila, hay algunos consensos en común. En el caso del CEDIS, acá el licenciado Luis Miguel le facilitó a Alberto Vázquez, han estado coordinando vía internet, donde han ido afinando, al cual este es el acuerdo de Alberto Vázquez, el final. En el caso del CEDIS ya lo descartamos porque sobre ello lo han ido trabajando, al final ya Alberto lo ha redondeado, al cual se les ha facilitado una copia. Bueno, concluyendo a los grupos de trabajo, el reglamento establece integrantes de 2 a 4 integrantes. También puede un miembro pertenecer a 2 comisiones máximo. Va a ser presidido por un coordinador y de acuerdo a los integrantes, si son 2, 3 o 4. Lo que sí había un aporte también que en el correo que facilita Alberto Vázquez, relacionado a que, vamos a dar lectura acá. Como ya te había adelantado, no estoy muy convencido de la conformación de los grupos de trabajo. De mi experiencia en diversas comisiones, los miembros de los grupos de trabajo nunca participan activamente. Puede hacer llegar aportes y deliberar, pero es difícil que elaboren documentos. Por más ganas nadie tiene el tiempo, pero eso justamente está el equipo técnico de la comisión. Por otro lado, creo que los temas que propones son centrales y debiera discutirse en pleno. Conformar grupos de trabajo reducirá las discusiones de fondo a 2 o 3 personas. En el caso de la opinión es certera, sin embargo, nosotros queremos operativizar por parte de la comisión. Si se conforman 3 grupos, un profesional dentro de la comisión va a monitorear, apoyar y todo el caso que amerita. Va a tener este soporte para que apoye en la transcripción, en la facilitación de documentos, en consolidar los acuerdos, en fin. Adicionalmente, como sugería la doctora Elizabeth, la representante del CONAIS, de contar con expertos, sean personas naturales o jurídicas, instituciones, universidades, en fin, para fortalecer y sobre todo para enriquecer al cual el objetivo de esta reforma que estamos en camino. Les pongo a consideración de ustedes el grupo de trabajo. Hay temas, si la doctora representante de la congresista Rosa Mávila, en voz alta, si ya de una vez para someter la votación referente a lo sugerido por el SODIS y por la congresista Rosa Mávila. Yo tengo acá una propuesta que dice que es del CEDIS. ¿Esta es la consensuada entre el CEDIS y el SODIS? Esa era la pregunta. ¿Esta es? Correcto. Ya. Entonces, son 3 grupos de trabajo. Claro, del CEDIS inicialmente fue un borrador
Sobre ello, el SODIS propuso. O sea, del CEDIS está descartada. Ya. Solo queda la propuesta de vuestro despacho y de SODIS. Ujú. Como les decía, o sea, de lo que nos han repartido, haciéndole una lectura con lo que nosotros habíamos propuesto, en realidad en el fondo es lo mismo. Entonces, en realidad serían 3 grupos de trabajo, uno que trabajaría el tema de la interdicción, el otro la capacidad legal y el otro el tema del modelo de apoyo para el desempeño de la capacidad jurídica de los incapaces. En el caso de la congresista Mavila, nosotros trabajaríamos el tema de la interdicción, estamos interesados en estar en ese grupo de trabajo. ¿Alguna sugerencia, algún aporte relacionado a estos 3 grupos de trabajo? Presidente, El Poder Judicial tiene la Presidente, palabra. el doctor Leiser hizo una atingencia interesante respecto a que los 3 grupos de trabajo que plantea la representante de la congresista Mavila deberían en realidad centrarse solo en 2. No sé si su presidencia tiene bien primero que debatamos eso, ¿no? Porque, ¿Cuál sería la sugerencia en este ya lo caso? dijo el doctor Leiser, que el primer y segundo punto podrían formar una sola comisión y el tema de modelo de apoyo otro grupo de trabajo aparte. Solo 2 grupos serían, ¿no? Según ha sustentado acertadamente el doctor Leiser, de repente quiere ampliar algo, ¿no? Sí. Presidente, yo añadiría lo que señala el representante del Poder Judicial, que eso facilitaría además la participación de los miembros en una, creo, adecuada proporción de los 2 ámbitos que se están estableciendo para el trabajo de la comisión. Sí, en parte eso es cierto, para no atomizar, es una propuesta también que lo vamos a considerar, que quedaría el modelo de apoyo para el desempeño, las salvaguardas, como un grupo, y la capacidad jurídica con la interdicción en la Constitución Política y el Código Civil, otro grupo. ¿Alguna otra sugerencia? De Álamo tiene la palabra. Sí, en el plan de trabajo, en el grupo 3, modelo de apoyo para el desempeño de la capacidad jurídica de los incapaces. Tal vez se tendría que, no tal vez, se tendría que modificar el término incapaces, ¿no? Está mal empleado dentro de este contexto. Recogemos el aporte. En todo caso, lo sometemos primero a votación. Inicialmente hubo una propuesta de la congresista Rosa Mávila, su representante o su alterna, sobre 3 grupos. ¿Se mantiene o desiste? Hay otra propuesta de 2 grupos. Yo creo que para hacerlo más flexible y el trabajo más dinámico serían 2 grupos, ¿no? Porque una parte es la parte legal y la otra ya viene a ser el tema del modelo de apoyo y todo eso, ya sería otro tema, ¿no? Creo que estamos conformes que sean 2 grupos. Bueno, no habiendo en todo caso discusión, más todo lo contrario, habiendo consenso, se está quedando que hay 2 grupos, uno puntualmente, ya de manera resumida, lo que es la capacidad jurídica y la interdicción, y un segundo grupo, los modelos de apoyo. En todo caso, los sometemos a votación, los que están de acuerdo, siendo